Lectura y traducción de Sura Al-Kahf, capítulo 18 de la caverna del Sagrado Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Alabado sea Dios, quien ha revelado a su siervo el libro en el que no hay contradicciones ni defectos. Un libro justo para advertir a los que rechazan el mensaje de su castigo severo y para apreciar a los creyentes que obran rectamente, que recibirán una hermosa recompensa en la que permanecerán por toda la eternidad. También para advertir a quienes dicen que Dios ha engendrado un hijo. No tienen conocimiento sobre eso ni lo tenían sus antepasados. Qué graves palabras salen de sus bocas. No dicen sino mentiras. ¿Acaso vas a dejar que te consuma la pena si ellos no se niegan a creer esas palabras? He hecho de cuanto hay en la tierra un adorno para probar quién obra mejor, pero luego la convertiré en un terreno árido. ¿Acaso consideras, oh Mohammed, que la historia de los jóvenes de la caverna y su devoción por la escritura fue uno de mis milagros más sorprendentes? Recuerda cuando los jóvenes se refugiaron en la caverna y dijeron: Señor nuestro, acógenos en tu misericordia y concédenos que nuestra situación se solucione correctamente. Entonces hice que durmieran en la caverna por muchos años. Luego hice que despertaran para distinguir cuál de los dos grupos, creyentes e incrédulos, calculaba mejor el tiempo que habían permanecido ahí. Te relato su verdadera historia. Eran jóvenes que creían en su Señor y les aumenté su ira. Fortalecí sus corazones cuando se reunieron antes de dejar sus hogares y su gente. Y dijeron: Nuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos nada fuera de Él. Si lo hiciéramos, estaríamos cometiendo una desviación. Nuestro pueblo adora fuera de Él falsas deidades. ¿Por qué no presentan un fundamento válido para hacerlo? ¿Acaso hay alguien más injusto que quien inventa una mentira y la atribuye a Dios? Dijo uno de ellos: Si se apartan de ellos y reniegan de cuanto adoran en vez de Dios, refúgiense en la caverna, que su Señor los cubrirá con su misericordia y les facilitará una salida a su situación. Se podía observar cómo el sol naciente se alejaba de la caverna por la derecha, dejándose al ocultarse por la izquierda, mientras ellos permanecían en un espacio de la misma. Este es uno de los milagros de Dios. A quien Dios guíe estará bien encaminado, pero a quien deja en el extravío no podrá encontrar protector que lo guíe. Habrías creído que estaban despiertos, pero estaban dormidos. Los volteaba hacia la derecha y a la izquierda, y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada. Si los hubieras visto, habrías huido aterrorizado. Entonces los desperté para que se preguntaran unos a otros. Uno de ellos dijo: ¿Cuánto tiempo piensan que hemos permanecido aquí? Respondieron: permanecimos un día o parte de un día. Dijeron: Nuestro Señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido. Enviemos a uno de nosotros con nuestro dinero a la ciudad para que busque la mejor comida y nos aprovisione, que se conduzca con sutileza y que no llame la atención de nadie, porque si sentían que en nuestra presencia nos apedrearán o nos obligarán a regresar a su religión, y si esto sucede, jamás estaremos entre los que alcanzan el triunfo en el más allá. Pero hice que les descubrieran para que supieran que la promesa de Dios es verdadera y que la hora del juicio es indubitable. Luego los hice morir. Fue entonces cuando los habitantes del pueblo discutieron acerca de ellos. Algunos dijeron: construyan una pared que bloquee la entrada de la cueva, pues solo Dios sabe la verdad sobre ellos. Pero aquellos cuya opinión prevaleció dijeron: construyamos sobre ellos un oratorio. Algunos dirán que eran 3 y 4 con su perro, otros que eran 5 y 6 con su perro, conjeturando sobre lo que no tienen conocimiento. Y otros dirán que eran 7 y 8 con su perro. Diles: mi Señor es quien sabe exactamente cuántos eran, y solo pocos lo saben.
No profundicen sobre ellos más de lo que les ha sido revelado. No consulten a quien no tenga conocimiento sobre ellos. No digas acerca de algo, haré tal cosa, salvo que agregues si Dios quiere. Pero si te olvidas de mencionar a tu Señor, invoca su nombre y reza diciendo: ruega a mi Señor que me guíe a la vía más recta. Permanecieron en su caverna 300 años y 9 más. Diles: Dios es quien realmente sabe cuánto permanecieron. Él conoce los secretos de los cielos y de la tierra. Él todo lo ve, todo lo oye. No tiene protector fuera de él, y él no asocia a nadie en sus decisiones. Recita lo que se te ha revelado del libro de tu Señor. No hay quien pueda tergiversar sus palabras, y no encontrarás protector fuera de él. Reúnete con quienes invocan a tu Señor por la mañana y por la tarde, anhelando su rostro. No te apartes de ellos buscando el encanto de la vida mundanal. No obedezcas a aquel cuyo corazón se ha olvidado de recordarme. Sigue sus pasiones y actúa con negligencia. Diles: la verdad proviene del Señor. Quien quiera que crea y quien no quiera que no lo haga. Pero sepan que tengo preparado para los que cometen injusticias un fuego que los rodeará. Cuando sofocados pidan de beber, se les verterá un líquido como el metal fundido, que les quemará el rostro. ¡Qué pésima bebida y qué horrible morada! En cambio, quienes crean y obren rectamente, sepan que recompensaré todas sus obras. Ellos alcanzarán los jardines del Edén, por donde corren ríos. Serán engalanados como brazaletes de oro, vestidos con prendas verdes de seda y brocado. Estarán recostados sobre sofás. ¡Qué placentera recompensa y qué hermoso lugar de descanso! Exponles el ejemplo de 2 hombres. Al incrédulo le concedí 2 viñedos, cercados con palmeras, y en medio de ambos un sembrado. Ambos viñedos dieron sus frutos sin ninguna pérdida. Hice brotar de en medio de ellos un río. Su dueño, que poseía abundantes riquezas, hablando arrogantemente con el creyente, le dijo: tengo más riqueza que tú, y mi gente es más fuerte. Luego ingresó en su viñedo, lleno de soberbia e incredulidad, y exclamó: no creo que este viñedo perezca jamás. Tampoco creo que jamás llegue la hora del día del juicio. Pero si llego a ser resucitado, estoy seguro de que tendré un viñedo mejor que este. El creyente con quien hablaba le preguntó, haciéndolo reflexionar: ¿no crees en quien ha creado a tu padre de polvo, luego a toda tu descendencia de un óvulo fecundado, y le ha dado la forma de un ser humano con todas sus facultades? En cuanto a mí, creo que Dios es mi Señor. No le asocio con partícipe alguno en la adoración. Deberías haber dicho cuando ingresaste en tus viñedos: esto es lo que Dios ha querido. Todo el poder proviene de Dios. Ya ves que poseo menos riqueza e hijos que tú, pero debes saber que mi Señor me concederá algo mejor que tus viñedos en la otra vida. Y es posible que envíe del cielo una tempestad que los aniquile, o que el agua del río que hay entre ellos sea absorbida por la tierra y no puedas alcanzarla. En efecto, sus frutos fueron destruidos. Él se golpeaba las manos lamentándose por lo que había invertido en ellos, y ahora estaban ahí devastados. Entonces dijo: no debería haber igualado a otros junto a mi Señor. No tuvo quien pudiera salvarlo del designio de Dios, ni siquiera pudo defenderse a sí mismo. Eso evidenció que el verdadero triunfo proviene de Dios, la verdadera divinidad. Él es quien mejor recompensa, y las obras que realicen para buscar su complacencia sean las que tengan mejor final. Exponles el ejemplo de la vida mundanal y diles que es como el agua que envió del cielo, que riega la vegetación, luego esta se seca y los vientos la dispersan. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Los bienes materiales y los hijos son parte de los encantos de la vida mundanal, que estos no los hagan olvidar de lo que Dios ha ordenado.
Utilicen bien sus riquezas y eduquen correctamente a sus hijos, pues las obras que a Dios le complacen son las que perduran y tienen gran recompensa. Recuerden el día que pulvericé las montañas y la tierra quede allanada. Los congregaré y nadie podrá ausentarse. Cuando comparezcan ante tu Señor en fila, se les dirá: se presentan ante mí como los creían hacer. ¿Acaso pensaban que no los iba a juzgar? A cada uno se les pondrá el registro de sus obras, y verás a los pecadores que por temor a su contenido dirán: ¡ay de nosotros! ¿Qué clase de registro es este, que no deja mencionar a nada, ni grande ni pequeño? Encontrarán mencionado todo cuanto hayan cometido, pero tu Señor no oprimirá a nadie. Recuerda cuando dije a los ángeles: hagan una reverencia ante Adán. La hicieron excepto Iblis, que era un jinn, y desobedeció la orden de tu Señor. ¿Acaso lo toman a él y a sus descendientes como protectores en vez de tomarme a mí, a pesar de que ellos son sus enemigos? Qué pésimo sustituto eligen los que cometen la injusticia de la incredulidad en Dios. No los hice a los ídolos ni al demonio testigos de la creación de los cielos de la tierra, ni siquiera de su propia creación, puesto que no habría de tomar como auxiliadores a quienes desvían. El día que les diga a los idólatras: invoquen a aquellos que pretendían que eran mis socios, los invocarán, pero no obtendrán respuesta. Pondremos entre ellos un abismo que los separe. Los pecadores verán el fuego y sabrán que caerán en él, pero no encontrarán escapatoria. Expuse en el Corán todo tipo de ejemplo, pero el ser humano es un gran discutidor. Nada impide a la gente creer o pedir a su Señor el perdón por sus pecados cuando les llegue la guía, excepto su reclamo desafiante de que el castigo de los pueblos perversos de la antigüedad les sobrevenga también a ellos, o que les sobrevenga el castigo de inmediato. Envié a los mensajeros como advertidores y advertidores. Los que se niegan a creer discuten con argumentos falsos para refutar la verdad y se burlan de mis versículos y advertencias. ¿Acaso hay alguien más injusto que quien, habiéndosele expuesto los signos del Señor, los niega y se olvida de lo que han hecho sus manos? He cubierto sus corazones y ensordecido sus oídos para que no lo entiendan el Corán, aunque los invites a seguir la guía. Si siguen así, no se encaminarán jamás. Tu Señor es el perdonador y misericordioso. Si les quisiera dar su merecido por lo que cometieron, les adelantaría el castigo, pero he prefijado para ellos un día de que no podrán escapar. A otras ciudades de la antigüedad las destruí cuando comenzaron a cometer injusticias. Decreté una fecha para su destrucción. Recuerda cuando Moisés dijo a su fiel servidor: no desistiré hasta que llegue a la confluencia de los dos mares, aunque esto me lleve muchos años. Pero cuando alcanzaron la confluencia, se olvidaron del pescado, al que Dios resucitó y emprendió milagrosamente el camino hacia el mar. Cuando cruzaron más allá de la confluencia, dijo Moisés a su servidor: trae nuestra comida, que nos hemos agotado con este viaje. Dijo: cuando nos refugiamos junto a la roca, allí me olvidé del pescado. Solo el demonio pudo hacer que me olvidara de contarte que milagrosamente saltó y emprendió el regreso hacia el mar. Dijo Moisés: esa es la señal que buscábamos, y regresaron sobre sus huellas. Encontraron a uno de mis siervos, al Sheider, a quien había agraciado con mi misericordia y enseñado ciertos conocimientos que Moisés no poseía. Moisés le dijo: ¿puedo seguirte para que me enseñes la guía que se te ha enseñado? Respondió: no tengas paciencia conmigo. ¿Cómo podrías tener paciencia con algo que desconoces? Dijo: si Dios quiere,
verás que seré paciente y no te desobedeceré. Dijo, si me sigues, no me preguntes sobre lo que hago hasta que te haga mención de ello. Entonces partieron hasta que abordaron un pequeño barco, y cuando llegaron a la costa, le hizo un boquete. Dijo Moisés, has hecho un boquete para que se ahoguen quienes estén viajando a bordo. Has cometido algo grave. Dijo, ¿no te había dicho que no tendrías paciencia conmigo? Pero le respondió Moisés, disculpa mi olvido y no me sometas a una prueba difícil. Entonces partieron hasta que se encontraron con un joven al que mató. Dijo Moisés, has matado a una persona inocente sin que él haya matado a nadie. Has hecho algo terrible. Dijo, ¿no te había dicho que no tendrías paciencia conmigo? Dijo Moisés, si volví a preguntarte acerca de algo después de esto, ya no me admitas como compañero de viaje. Te habría dado excusa suficiente. Partieron hasta que llegaron a un pueblo y pidieron a sus habitantes que los alimentaran, pero se negaron a darles hospitalidad. Luego encontraron en el pueblo un muro que estaba a punto de derrumbarse. Al-Haidar lo reconstruyó. Le dijo Moisés, si hubieras querido podrías haber pedido una paja por ello. Dijo, aquí nos separamos, pero te informaré sobre la interpretación de aquello con lo que no tuviste paciencia. En cuanto al barco, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar, y quise averiarlo porque detrás de ellos venía un rey que se apoderaba por la fuerza de todos los barcos que estuvieran en perfectas condiciones. En cuanto al joven, sus padres eran creyentes y supe, por inspiración divina, que les induciría al desvío y a la incredulidad. Quiso su Señor concederles en su lugar otro hijo más puro y bondadoso. En cuanto al muro, pertenecía a 2 jóvenes huérfanos del pueblo. Debajo de él había un tesoro que les pertenecía. Su padre había sido un hombre piadoso. Y tu Señor quiso que cuando alcanzaran la madurez encontraran el tesoro como una misericordia de tu Señor. Yo no lo hice por iniciativa propia. Esta es la interpretación de aquello sobre lo que no tuviste paciencia. Te preguntan, oh Mohammed, acerca de Dulkarnain. Diles, voy a relatarles una parte de su historia. Le concedí poder en la tierra y le facilité los medios para que siguiera el camino del bien. Él emprendió un camino hasta alcanzar la parte más occidental, donde vio que el sol se ocultaba en un manantial cálido y encontró allí a un pueblo que cometía todas las injusticias. Le inspiré, oh Dulkarnain, puedes castigarlos o tratarlos con benevolencia. Dijo, a quien persista en la opresión lo castigaré, luego deberá compadecer ante su Señor, que le infligirá un castigo severo. Pero en cambio a quien crea y obre correctamente se le concederá una bella recompensa y le corresponderé con un trato amable. Luego siguió otro camino, hasta alcanzar el lugar más oriental, donde vio que el sol salía sobre un pueblo que no tenía resguardo para protegerse de él. Tengo conocimiento que trató a estos como lo había hecho con el pueblo anterior. Luego siguió otro camino, hasta llegar a un valle entre 2 montañas, donde encontró un pueblo que apenas comprendía las palabras de su idioma. Dijeron, oh Dulkarnain, Gog y Magog siempre la conoció en la tierra. ¿Podríamos pedirte que a cambio de una atribución levantes una muralla entre ellos y nosotros? Les dijo, lo que mi Señor me ha concedido es superior a lo que puedan ofrecerme. Ayúdenme e erigiré una muralla entre ustedes y ellos. Tráiganme piezas de hierro hasta cubrir el espacio de las 2 montañas. Luego les dije, enciendan un fuego y soplen con fuelles hasta que esté incandescente, y agregó, luego tráiganme cobre fundido para derramarlo encima. Gog y Magog no pudieron escalarla ni tampoco perforarla. Dijo Dulkarnain, esta es una misericordia de mi Señor,
Pero cuando llegue la promesa de mi Señor, el día del juicio, la reducirá a polvo. La promesa de mi Señor es verdadera. Ese día dejaré que surjan Gog y Magog como oleadas chocando unas con otras, sembrando corrupción y exterminio. Pero luego será tocada trompeta y los congregaré a todos. Ese día expondré el infierno a los que se negaron a creer. Aquellos que tenían sus ojos velados a mi recuerdo, el Corán, y no soportaron oír la verdad. ¿Acaso piensan los que se niegan a creer que si toman algunos de mis siervos como protectores en mi lugar, eso podrá protegerlos del castigo? Tengo preparado el infierno como castigo para los que se negaron a creer en las enseñanzas de los profetas. Diles, ¿quiere que les haga saber quiénes son los que no obtendrán beneficio alguno por sus obras? Son aquellos que desperdiciaron los esfuerzos que realizaron en este mundo mientras creían obrar el bien. Son quienes no creen en los signos de su Señor, ni que comparecerán ante Él. Sus obras habrán sido en vano, y en el día de la resurrección no obtendrán nada que pese en la balanza. Recibirán el infierno como castigo por no haber creído y por haberse burlado de mis signos y de mis mensajeros. Pero quienes hayan creído y obrado rectamente tendrán como morada los jardines del paraíso, donde vivirán por toda la eternidad y no desearán mudarse jamás. Diles, si los mares fueran tinta para escribir las palabras de mi Señor, se agotaría el agua de los mares antes que se agotaran las palabras de mi Señor. Aunque se trajeran otros mares de tinta equivalentes a lo que existen. Diles, yo no soy más que un hombre a quien se le ha revelado que solo deben adorar a Dios, su única divinidad, quien anhele encontrarse con su Señor y que Él esté complacido, que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a Él. Hasta aquí ha llegado el capítulo. Perdonad por mi voz, pues que no puedo respirar bien. Eso es tengo problemas de oxígeno. Que Dios os guíe, cuide y guarde todo mal. Os bendiga. Y bueno, Free Palestine.